Hola, bienvenidos otra vez a esta tercera entrega en la que hablaremos del expresionismo. Ya lo saben, mi nombre es Alejandro Feria y sin más, comenzamos. Comencemos por hablar del expresionismo. ¿Qué entendemos por expresionismo? Pues aquí va. El expresionismo es una corriente de vanguardia que nace en Alemania a principios del siglo XX. Se caracteriza principalmente por tomar elementos de la realidad y transformarlos o deformarlos con el fin de que el ejecutante o el artista pueda transmitir propios sentimientos, emociones e ideas. El contexto histórico del expresionismo es complicado dado que reflejó la amargura de la Alemania prebélica, la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. Con estos factores es consecuente que los artistas encuentren nuevas maneras de expresar simbólicamente el dolor, el miedo y la tragedia que vivían día con día. A pesar de que el expresionismo tuvo este contexto y este origen, cabe destacar que muchos críticos de arte e historiadores utilizan el término para nombrar a una gran variedad de artistas que utilizan esta herramienta de la deformación de la realidad para expresar propias emociones, sentimientos e ideas o percepciones de la realidad. Esto ha hecho que el expresionismo sea extrapolable a cualquier espacio geográfico y a cualquier época. De tal modo que autores como El Greco, El Bosco, Francisco de Goya, Daumier, entre otros, se puedan calificar también como expresionistas. En esta etapa hay que hablar de Max Reinhardt. Para ello nos vamos a trasladar a Austria. Nació en el año de 1873 y murió en 1943. Es un director de cine y de teatro, aunque revolucionó bastante la dramaturgia del momento porque buscaba generar un impacto emocional en el espectador y para ello potenciaba elementos teatrales como bien lo puede ser la escenografía, la musicalización, la expresividad misma de los actores o el decorado en el escenario. Su trabajo se centró en innovar la manera de contar historias tanto en el cine como en el teatro. Lo que hizo él fue tomar elementos de las vanguardias, que en este momento está haciendo el expresionismo, y aplicarlas a sus historias. En esta búsqueda desesperada de desapegarse de lo convencional, él logra trabajar con un pintor germano que se llama Edvard Munch, que es el autor de la famosa obra El Grito. Con él logra trabajar varias obras, pero una de las más representativas es Los Dobles de Henrik Ibsen. Reinhardt fue el creador de la representación de cámara, que era un formato de teatro íntimo para un reducidísimo número de personas, cuyo fin era que cada persona sea capaz de apreciar hasta el más mínimo gesto que tuviera el ejecutante. Esto era realmente innovador en su momento porque el nivel de preparación que tenía que tener cada actor era muy alto. La principal aportación al teatro expresionista de Max Reinhardt fue el modelo escénico para los dramas expresionistas, una escenografía muy reducida, una caja negra y los elementos escénicos estrictamente necesarios. Además, la iluminación contenía efectos dinámicos y violentos, hacía uso frecuente de los cenitales, que es una iluminación justo arriba del personaje a 90 grados con respecto al piso. Otro gran exponente del teatro expresionista es Erwin Piscator. Nace en el año de 1893 y muere en 1966. Hay que hacer un paréntesis aquí porque él es un productor y director teatral que junto con Bertolt Brecht siembran las bases de lo que es el teatro épico. El teatro épico tiene como principal característica que deja de lado la manipulación emocional que puede conllevar una puesta en escena y la belleza formal del montaje. Esto quiere decir que es más importante el discurso de la obra que la manera en la que está representada. Luego, es lógico que Bertolt Brecht desarrolle su famoso rompimiento brechtiano, del cual ya hablaré un poquito más adelante a profundidad.
Regresando a Piscator, se destaca porque fue pionero en poner material audiovisual exitosamente en sus obras, tales como noticieros, clips de películas, grabaciones de audio y fotografías proyectadas. Todo esto con el fin de crear una experiencia teatral total. El historiador teatral Günter Rühl describe las aportaciones de Piscator como el avance más prominente hecho por el teatro alemán durante el siglo XX. Todas estas herramientas, consecuentes siempre con un discurso sociopolítico, estaban dirigidas hacia el público mayormente proletario. Ahora sí, pasamos con Bertolt Brecht. Nacido en el año de 1898 y muerto en el año de 1959, el alemán Eugen Bertolt Friedrich Brecht, además de ser uno de los pilares del teatro épico y destacado dramaturgo del siglo XX, él buscó fomentar con sus obras el activismo sociopolítico, gracias a que a muy temprana edad conociera una de las disciplinas que le daría sostén y fundamento a su trabajo. Estoy hablando de el marxismo. Bueno, el marxismo. En caso de que no estés familiarizado con el término, te lo voy a platicar muy por encima, no sin antes invitarte a que tú, por tu cuenta, investigues un poco del marxismo, ya que es un tema muy, muy amplio, abarca muchas disciplinas. Vale, pues fue fundado por el sociólogo, filósofo, economista, periodista, intelectual alemán Karl Marx. Es importante entender varios de sus conceptos porque luego Brecht toma esos conceptos y los aplica en su trabajo. O sea, conceptos como el capital, como la burguesía, como la fuerza de trabajo, el proletariado, entre otros. También cabe destacar que Brecht no toma una lectura del marxismo como los marxistas tradicionales, sino que Brecht lo que hace es entrar de lleno al marxismo bajo la visión de la escuela de Frankfurt. Él tiene este contacto directo con la escuela de Frankfurt gracias a su amigo el filósofo Walter Benjamin. Vale, regresando a Marx. Marx, en su manifiesto comunista, él utiliza la dialéctica como la doctrina fundamental para el desarrollo. Nuevamente, yo te invito a que tú te adentres más en la dialéctica, porque si yo hago eso, vamos a hacer un video de 3 horas y nadie quiere eso. Entonces, la dialéctica te la voy a platicar por encima. Es una doctrina mediante la cual se busca el desarrollo de la verdad a través de la aparición de contradicciones. Esto quiere decir, aplicado al materialismo histórico de Marx, que la sociedad, por ejemplo, se puede desarrollar gracias a la lucha de clases que existe en la sociedad. La dialéctica se desarrolla en 3 partes principalmente, que sería una afirmación, una negación y una negación de la negación. Esto quiere decir una tesis, una antítesis y una síntesis. O sea, la tesis es afirmación, antítesis es negación y síntesis es negación de la negación. Luego, para Karl Marx, la historia de la economía o la historia de la humanidad se desarrolla siguiendo esos 3 fundamentos, que la afirmación o la tesis sería la monarquía, cuando existía este sistema de reyes y todo eso. De la monarquía se desprende la burguesía, que es esta gente que tiene capital para producir. Entonces, la burguesía sería la negación de la monarquía. Esto quiere decir la antítesis de la monarquía. Y de la burguesía se desprende el proletariado. Eso quiere decir que el proletariado, siguiendo esta secuencia o esta lógica, si hace una revolución negando a la burguesía, entonces el proletariado se convertiría en la síntesis o en la negación de la negación. Voy a tratar de poner esto en dibujos porque yo creo que va a estar difícil que se entienda así.
vale, para hablar de Marx, ya, con eso poquísimo fue suficiente. Ahora regresemos a Bertolt Brecht. Brecht inicia sus estudios de literatura y de filosofía en el año de 1917 y en ese mismo periodo él escribe y publica sus obras en el periodo de la Primera Guerra Mundial aproximadamente, y luego, 3 años más tarde, en 1920, él se va a Múnich, donde trabaja como director y como dramaturgo. Luego, 4 años después, en el 1924, se va a Berlín, donde trabaja bajo las órdenes de Max Reinhardt, que ya lo vimos al principio. Luego de eso, él se une a algunos colectivos o obras teatrales de carácter colectivo y trabaja junto a Erwin Piscator, que también ya lo vimos. En el año de 1928, él consigue el mayor éxito en la historia de la República de Weimar con su Drei Groschen Oper u ópera de los 4 cuartos. Hasta aquí todo bien, porque en ese mismo año se nos casa y todo, con la actriz Helen Weigel. Sin embargo, desde 1930 estrechó sus contactos con el Partido Comunista Alemán y 3 años más tarde se vio en el exilio tras la ascensión del nazismo. Se fue a Svendborg en Dinamarca y de ahí en adelante la vida de Brecht se trata de huir de los nazis. Bien, hablemos de las características principales del teatro de Brecht. Brecht, su teatro es de prosa simple, es de carácter didáctico y dialéctico. En todas sus obras son una crítica constante hacia ciertas características de la burguesía, como por ejemplo su filosofía, sus actitudes o su concepción artística, etc. Luego tiene un acercamiento hacia Marx, y pues ahí es cuando esta postura que él de por sí ya traía, se vuelve radical. Otra de las características del teatro de Brecht es que él busca o tiene acercamientos progresivos hacia la generación de asombro, hacia generar preguntas, hacia generar reflexiones por parte del espectador. Esto se logra gracias a su efecto de distanciamiento o el tan aclamado rompimiento brechtiano. Tiene como objetivo este rompimiento precisamente ese, el de sacar al espectador de la hipnosis que puede generar el espectáculo, ya sea por manipulación emocional o por la belleza del montaje. Entonces, en este sentido, lo que hace Brecht es que prefiere a un espectador reflexivo que a un espectador enajenado. Continuamos en Berlín, ahí mismo donde vamos a hablar de un movimiento que fue sumamente importante para el expresionismo. Estoy hablando del cabaret neopatético. El cabaret neopatético consistió en jornadas de exposición o de muestra de creaciones artísticas, donde se reunían tanto artistas o creadores y espectadores, gente que no hacía nada pero le gustaba ir a ver qué se estaba haciendo. Había diferentes manifestaciones artísticas, es decir, había declamación de poesías, lectura de escritos, de ensayos, había conferencias, mesas redondas, actuaciones, de todo. Todo esto estaba acompañado de un ambiente festivo y de bebida. Esto quiere decir que empezaba como una muestra artística y terminaba en unas bacanales, en una borrachera de aquellas que, pues no sé, terminas exponiendo tus tendencias suicidas a tu ex y defendiendo el socialismo. Y detrás de todo esto está, por ejemplo, el Club Nuevo o el Nuevo Club, dependiendo de la traducción, que fue fundado por el escritor Kurt Hiller en el año de 1909, ahí mismo en Berlín. Dentro de la programación de estas veladas del cabaret neopatético ocurrieron cosas que fueron muy importantes a la larga, que eran estas conferencias y este compartir de ideas, que fue muy importante. ¿Por qué? Pues porque gracias a esa propagación de ideas se le consideró al cabaret neopatético como un foco creativo y un foco de propagación de la literatura expresionista.
A pesar de que la vida del cabaret fue corta, estamos hablando de un total de 9 veladas en 2 años, pues logró reunir a cientos de personas repartidas entre creadores y espectadores. Luego de varias riñas que hubo adentro del cabaret, el fundador, Kurt Hiller, decide pues dejar el cabaret neopatético y formar su propio cabaret, que se llamó el Cabaret GNU. Las actividades del cabaret neopatético continuaron después de su partida hasta 1912, cuando muere uno de los cofundadores del cabaret neopatético, que se llama George Haim. Fue tal el éxito del cabaret que, a pesar de que su actividad cesó, las ideas que cientos de artistas expusieron siguieron desarrollándose, a tal punto que este movimiento marcó la orientación filosófica y artística de toda una generación que influyó sobre las posteriores. Hasta aquí el video del teatro expresionista y sus principales exponentes. En el siguiente video vamos a hablar de absurdo, surrealismo y existencialismo. No te lo pierdas. Bye. Vale, para hablar de Marx, ya con eso poquísimo fue suficiente. Así que regresemos a Bach, a Brecht. ¿Cuál Bach? No es Bach, es Brecht. Brecht. Hasta aquí el teatro... No, ¿qué? Hasta aquí el video del existencialismo, el teatro... ¿Qué? Hasta aquí el video del teatro